Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Me da muchísimo gusto saludarlos y esta semana quisiera compartir con ustedes en esta pequeña videocolumna una reflexión acerca del conflicto ético entre ser ciudadano y la realidad. Recordemos que el conflicto ético surge cuando hay una diferencia entre la realidad de lo que hacemos con lo que nos gustaría hacer. En pocas palabras, un conflicto ético surge cuando nos apartamos de las formas del deber ser, de esta construcción de valores y principios en los cuales aspiramos a vivir y regular nuestra actuación dentro de la sociedad. Pareciera ser que el ser un buen ciudadano, ejercer ciudadanía en México cada vez es más complicado. ¿A qué me refiero? Que la terca y dura realidad día a día parece ser una confrontación entre lo que quisiéramos y aspiramos vivir como sociedad y sobrevivir en ella. Tenemos muchos motivos para tener esta dicotomía, este conflicto. ¿Por qué? Por un lado tenemos, y es solamente por decirlo, el tema de la pandemia. Por un lado tenemos restricciones de concentraciones sanitarias, etcétera, etcétera. Las actividades económicas se han visto reducidas, hay grandes limitaciones para las MIPYMES, para los pequeños negocios, para las pequeñas unidades económicas. Y por otro lado tenemos estadios de fútbol y de béisbol llenos con aficionados. Tenemos también que hay una crisis económica y que ninguno de los niveles de gobierno parece tener una política pública para apoyar a los sectores productivos. Prácticamente a los prestadores de servicio, a los comerciantes, a los pequeños comerciantes, a los pequeños empresarios nos han dejado solos. Por otro lado tenemos el tema de la salud. Se nos prometieron millones de vacunas, un plan de vacunación que no aparece, que no avanza y que parecía ser no hay una idea. Tenemos el tema de la educación. Vamos para un año en que nuestros hijos están en casa recibiendo educación virtual y aquellos que impartimos clases haciéndolo de la manera que Dios nos da a entender y a cómo podemos. Nunca hubo un plan, no hay una plataforma del sector público, en la Secretaría de Educación Pública para ello. Prácticamente los maestros estamos con nuestros equipos, pagando nuestro internet y preparando nuestras clases, también entendiendo las limitaciones de nuestros alumnos y alumnas, que muchos de ellos no tienen una computadora, no tienen conexión a internet, no tienen la conectividad o aparte, no tienen el espacio en sus hogares adecuado para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje. En fin, tenemos partidos políticos que están improvisando candidaturas, parecía ser de último momento, parecía ser que en gobierno nos prometieron el combate a la corrupción, el fin de la impunidad y ni llega ni se materializa. Ante tanta realidad, cada vez es más difícil ser ciudadano. Y recordemos que el ser ciudadano en México no es solamente votar y ser votado, es cumplir pagando impuestos, observando la ley, siendo respetuoso de las autoridades y acatando las determinaciones de quienes ejercen el gobierno, nuestras autoridades. Y no, damas y caballeros, no me refiero solamente al presidente de la República, me refiero a los niveles de gobierno del Estado y en los municipios. Prácticamente estamos huérfanos. Y es donde surge la idea, donde surge la inquietud. ¿Cómo ser ciudadano? ¿Cómo pagar mis impuestos? ¿Cómo obedecer la ley? ¿Cómo actuar dentro de un contexto social de solidaridad, de comprensión? Cuando la terca y dura realidad es que tenemos que sacar adelante, a pesar de todas estas desventajas, a nuestras familias. Buscar el sustento diario, buscar la educación de nuestros hijos, procurar un sano ambiente para ellos en la salud, en la educación, etc. Y es donde surge la gran preocupación. Decía José Vasconcelos en su libro La raza cósmica que el ser humano tiene 3 estados de evolución. El estado guerrero, aquel donde andas luchando por la sobrevivencia, por satisfacer tus necesidades, y es el nivel más básico de la evolución humana. Después, una vez superado esto y encontrando la satisfacción de estas necesidades, subes al estado de las ideas, a una percepción de la realidad, a cuestionarte con tu entorno y saber diferenciar lo que está bien, lo que está mal y generar valores para ello. Y en esta evolución llegar a un tercer nivel que es el de la caridad, el de la trascendencia, el del amor a los demás. ¿Qué le vamos a dejar a la próxima generación? ¿Cuál es nuestro pensamiento que va a ser el que van a ejercer ellos en una mejor sociedad? Pero en un país como el nuestro, donde la gran mayoría de la población se debate diariamente no saber qué va a comer, cómo va a salir adelante, es difícil pedirle de la noche a la mañana que cambie sus ideas, que deje de ser tradicional mexicano, aquel que está impregnado ya de un pensamiento que se nos ha sido impuesto por la terca y dura realidad. El que tranza no avanza, el año de Hidalgo de nuestras autoridades, que así es la política, que esto es hacer para que no se haga nada, que es cambiar para que nada cambie, que la corrupción es imparable en nuestros países y hasta en muchos casos, dicen ellos, un mal necesario. Esta terca y dura realidad que nos confronta, que nos golpea,
nos tiene siempre en esa dicotomía, en ese conflicto. ¿Cómo ser ciudadano? ¿Cómo construir ciudadanía? ¿Cómo vivir como un país desarrollado y aspirando? Cuando no tenemos instituciones, cuando no tenemos autoridades preocupadas por ella, porque parecía ser que estamos solos, que estamos huérfanos. Pero tal vez, damas y caballeros, sería el principio de un cambio que no va en estos partidos políticos ni en los políticos y políticas, que tiene que venir de nosotros. En su reciente libro, El pensamiento catedral, un filósofo australiano nos propone que hay que cambiar como sociedad. ¿Por qué el pensamiento catedral? Porque él hace la simbiosis, el ejemplo de cómo se construían las catedrales en Europa. Cuando estas fueron construidas, quienes las comenzaban a elegir no pensaban en verlas terminadas. Sabía que iba a ser un proceso largo, que iba a costar 1 o 2 o 3 generaciones de un esfuerzo constante y sostenido hasta culminarla. E incluso la Catedral de Barcelona se dice que todavía no está terminada. Sin embargo, ahí están esas obras monumentales. Esto que es el gran legado cultural de otras generaciones y que hoy vemos maravillados. Eso es lo que tenemos que cambiar. Debemos dejar de buscar los resultados inmediatos, los cambios inmediatos que no nos han llevado a satisfacciones. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar de manera profunda. Debemos dejar de pensar en lo que yo voy a ver, sino en lo que van a ver nuestros hijos, las próximas generaciones. ¿Que eso es un pequeño viraje? Sí. ¿Que es un pequeño cambio en el pensamiento social? Sí. Hay que introducir pequeños cambios. Yo le digo a mis alumnos y alumnas en la universidad, es como virar un barco. Un barco no puede dar media vuelta sobre su eje en el mar porque se voltearía. Pero ¿qué es lo que hace? Empieza a virar el timón y a varias millas náuticas termina dando vuelta. Debemos de dejar de pensar en esos salvadores y salvadoras de la patria, en esos genios de la política y administración pública que nos proponen soluciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hemos visto? En cada campaña nos llega un aspirante a David Copperfield prometiendo el gran truco, el gran cambio, y nos salen con los trucos, vaya la comparación, de Beto el boticario. Esto es lo que tenemos que cambiar, pero el cambio tendrá que venir de nosotros. ¿Es difícil ser ciudadano en México? Sí. Si esto fuera un juego de video, ser ciudadano en México sería el modo experto. Parecía ser tenemos todo en contra, pero tenemos una gran cosa a favor. El amor por nuestras familias, las ganas de salir adelante. Y otra más, que esto es de aquí para adelante, de qué es lo que nos toca como generación, de que esto tiene que cambiar en algún momento, ese quiebre en la historia y dejar de ser el México que hoy vivimos, el Sinaloa que hoy tenemos, para ese Sinaloa que todos queremos ver, pero sobre todo el que queremos para nuestros hijos, no solamente como una aspiración moral, no, sino como una realidad económica, política y social que creo es lo que nos merecemos. Porque si no lo hacemos por ellos, ¿para qué lo haremos entonces? Muchísimas gracias.